Muy bien, damos comienzo. Estamos en representación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. En la Cátedra Matemática 2 para la carrera Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. El tema que vamos a desarrollar hoy, en realidad, está ligado con las derivadas y es una continuación de lo que corresponde a derivadas laterales y regla de la cadena. Bueno, habíamos mencionado ya clases anteriores cuál era el concepto de derivadas y el concepto más que nada intuitivo con respecto a la interpretación geométrica. Incluso habíamos compartido unos videos en donde se podía calcular la derivada a través de la definición y a través de unas reglas de derivación. Hoy vamos a continuar también con la forma de calcular las derivadas aplicando otras reglas de derivación que la vamos a acompañar. Vamos a empezar primero con la regla de la cadena, o regla de funciones, o derivada de funciones compuestas. Allí aparece un teorema. En ese teorema establece lo siguiente. Este teorema lo vamos a aceptar, no vamos a hacer demostración, así no agregamos tantas demostraciones a esta parte de la cátedra. El teorema establece lo siguiente. Si la función g es derivable, es decir, admite derivadas, tanto en x, y f es derivable en g de x, es decir, que acá la función es derivable en esta variable independiente x y derivable también en las imágenes de g de x, entonces la composición de f de g es derivable en x. Y su derivada está dado por la siguiente expresión. Van a observar de que acá la derivada de la función compuesta está dado por la derivada de la función exterior. Cuando hablo de la función exterior, hablo de la función que rodea a la función compuesta, por la derivada de la composición de la función que vendría a ser la función interna. Yo acá les puse un ejemplo a manera de que podamos desarrollar una de las derivadas de la función compuesta, pero también está acompañado por un video. Supongamos que tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1. Bueno, acá en realidad tenemos dos funciones. Tengo la función raíz cuadrada y luego una función interna que vendría a ser lo que está dentro del radical, que es 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1, que es la función radical y es la función interna que le llamamos. Entonces, de acuerdo al teorema de la regla de la cadena, la derivada de f de x estaría dada por la derivada de la raíz. Entonces, yo les puse acá 1 sobre 2 la raíz cuadrada. Recordemos la tablita, o si consultamos la tablita de las derivadas, la derivada de la raíz cuadrada sería 1 sobre 2 raíz cuadrada ¿de quién? De toda esa expresión que tenemos ahí, que es 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1, que es lo que acabo de colocar. De acuerdo al teorema de la regla de la cadena, por la derivada de la función interna. Y la derivada de la función interna estaría dado por la derivada de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1. Entonces, cuando derive 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1, la derivada de 2x al cubo, el x al cubo baja multiplicando a quién? A 2. Es decir, que me quedaría 2 por 3
y por un exponente menor. Antes era x al cubo, ahora es x al cuadrado. Menos. Acá pasa lo mismo. La derivada de 5x al cuadrado vendría a ser que 2 baja y le mermamos un exponente a x al cuadrado. Entonces me quedaría menos 5 por 2 por x, y la derivada de 1, como 1 es constante, la derivada de 1 es 0. Entonces ahí ya tenemos esa parte de que decimos que la derivada de la composición de funciones es igual a la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Sin embargo, hasta acá está derivado, pero lo podemos acomodar un poquito. Observo que 2 por 3 y por x al cuadrado me queda 6x al cuadrado. Menos 5 por 2 y por x me queda menos 10x. Acá voy a aprovechar y voy a corregir. Acá me queda 10x. Entonces, observo que en el numerador me queda 6x cuadrado menos 10x. Puedo sacar factor común. En realidad, acá podría sacar factor común 2. Esto vamos a corregir. Al sacar factor común 2 en el numerador, observo que me queda 2 por paréntesis 3x al cuadrado menos 5x. Entonces puedo simplificar este 2 que tengo acá con el 2 del denominador, que es lo que voy a aprovechar para simplificar. Listo, ya está simplificado, es decir que la expresión que me quedaría sería 3x al cuadrado menos 5x sobre la raíz cuadrada de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1. En definitiva, la derivada, o la forma en la que denotamos la expresión de la derivada, estaría dada por f' de x igual al numerador, que es 3x al cuadrado menos 5x, que podría sacar factor común, pero no es necesario, sobre la raíz cuadrada de 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 1. Entonces, la aplicación de esta parte de la derivada de una función compuesta tiene que ver justamente con derivar la función externa por la derivada de la función interna. Esa es, en realidad, la regla de la cadena. A veces suele suceder que tenemos una composición de 3 funciones. Hay que identificar cuál es la función externa y cuál es la función interna. Pero todas las derivadas están colocadas en términos de un producto. A continuación, voy a definir las derivadas laterales, en donde las derivadas laterales por ahí tienen que ver con una forma alternativa de la definición de las derivadas. Habrán observado de que en realidad las definiciones que le estoy colocando acá son las mismas definiciones que tienen ustedes en su apunte teórico, el cual les compartí a través de la plataforma SEO. Vamos con las derivadas laterales. La existencia de la derivada en el punto C está dado por el límite para cuando x tiende a c de este cociente entre f de x menos f de c sobre x menos c. Esto asegura la existencia de los límites laterales, es decir, que hablo de un límite lateral derecho y un límite lateral izquierdo. El límite lateral derecho estaría dado por este cociente entre f de x menos f de c sobre x menos c. Y esto se llama derivada lateral derecha de f en c, que en símbolos nosotros lo vamos a llamar f' como subíndice positivo valuado en c. Y luego el límite para x que tiende a c por izquierda de f de x menos f de c sobre x menos c. Esta es la derivada lateral izquierda de f en c, y en símbolo significa la derivada
lateral izquierda en el punto C. Hay una condición de existencia de la derivada de la función en un punto. La condición de existencia establece lo siguiente, que para que las derivadas laterales existan, tiene que cumplirse estas tres condiciones. La primera, que la derivada lateral derecha exista, es decir, que me dé un valor finito, que no me dé infinito. La segunda condición de la existencia de la derivada lateral es que la derivada lateral izquierda exista, es decir, que me dé un valor finito. Y la tercera condición es que la derivada lateral derecha sea igual a la derivada lateral izquierda. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces se cumple la condición de existencia de la derivada lateral de una función en un punto. Yo tengo ahí unos videos como para compartir con ustedes en donde resuelvo ejercicios aplicando las derivadas laterales, el concepto de derivadas laterales, que es lo que vamos a acompañar a la clase de hoy. Otra de lo importante que tiene esto de la derivada es la derivada de la función valor absoluto. Bueno, vamos a hacer una pequeña demostración de la derivada de la función valor absoluto, porque muchas veces se van a encontrar dentro de trabajo práctico en donde tienen que derivar una función con valor absoluto, como por ejemplo la que tenemos acá. F de x igual al valor absoluto de x, entonces la derivada de f de x está dado por el valor absoluto de x sobre x, o puede estar dado también por x sobre el valor absoluto de x. Eso se va a cumplir para todos los x distintos de 0. Es decir, que cada vez que tenga la derivada del valor absoluto de cualquier función que esté afectada a las barras de valor absoluto, va a ser las barras de valor absoluto sobre x o x sobre las barras de valor absoluto de x. La demostración, bueno, es sencilla. Si f de x igual al valor absoluto de x, por el valor absoluto de x se puede escribir de esta forma por definición alternativa del valor absoluto, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Vamos a aprovechar, la vamos a derivar. Cuando derivamos esto, me queda la derivada de f de x es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x al cuadrado por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Aplicando la regla de acá. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Ahora bien, recién dijimos de que la raíz cuadrada de x al cuadrado es la forma alternativa de la barra del valor absoluto. Entonces esto puede expresarse como 1 sobre el valor absoluto de x por x. Multiplicando acá me queda x sobre valor absoluto de x, que es la primera parte. Y vamos a aprovechar y vamos a multiplicar por 1. De hecho, multiplicamos por 1 porque estamos multiplicando por el valor absoluto de x sobre x, que es otra forma de escribirlo al 1. Aprovecho y simplifico el valor absoluto de x así cruzado, con el cual sabemos que el valor absoluto de x, con el cual, para poder simplificar, suponemos de que x es distinto de 0, y así obtenemos que el valor absoluto de x sobre x es la otra expresión de la derivada del valor absoluto. ¿Sí? Es decir, que la derivada del valor absoluto tiene dos expresiones. Ahí tenemos un ejercicio a manera de ejemplo. Determina la derivada de la función f de x igual a 2 por valor absoluto de x menos 3 por x a la 1/3. Si lo separamos en términos, vamos a tener que 2, lo puse acá, por la derivada del valor absoluto de x, que la derivada del valor absoluto de x ya la acabamos de definir, y la derivada del valor absoluto de x estaría dado por x sobre el valor absoluto de x, menos. Ahora tengo 3, que lo seguimos copiando, la derivada de x a la 1/3. Es decir, 1/3 baja y me quedaría menos 3 por 1/3 por x elevado a la 1/3 menos 1. A 1/3 le restamos 1. Entonces, ahí puedo aprovechar y puedo simplificar.
aprovechar, vamos a simplificar. Simplifico el 3 y simplifico este 3. Bien, entonces me quedaría 2 por x sobre el valor absoluto de x, como tengo acá. 3 con 3 se van, y a un tercio que le resto 1, eso es 2 tercios. Por lo tanto, la función derivada estaría definida de la siguiente forma. 2 por x sobre el valor absoluto de x menos x a la menos 2 tercios. Listo. Ahí ya tenemos el ejemplo de la derivada de una función con valor absoluto. Veamos otras reglas de derivación que son de las funciones trigonométricas. Para ir completando las tablitas. Yo creo que le había compartido la tablita de derivadas, en donde ahí tenemos una tabla completa para que podamos derivar distintos tipos de funciones, tanto funciones trigonométricas como funciones polinómicas. La regla de derivación de las funciones trigonométricas. Si la función es f de x igual a seno de x, la derivada, que nosotros lo vamos a aceptar así, no vamos a demostrar todas porque si no se va a hacer bastante largo. Entonces la derivada de seno de x va a ser coseno de x. Luego, si f de x igual a coseno de x, entonces la derivada del coseno de x es menos seno de x. Y la tercera, sea f de x igual a la derivada de la tangente de x, eso es igual a secante al cuadrado de x. Entonces, cada vez que tengo una función seno, su derivada es coseno. Cada vez que tengo una función coseno, su derivada es menos seno. Y cada vez que tenga una función tangente de x, su derivada es secante al cuadrado de x. Reglas de derivación de las funciones trigonométricas recíprocas. Entonces, cuando hablo de las funciones recíprocas, estoy hablando de la función cotangente de x, cosecante de x y secante de x. Entonces, cuando tengamos la función cotangente de x, su derivada va a ser menos cosecante al cuadrado de x. En segunda instancia, si tenemos la función cosecante de x, su derivada va a ser menos cosecante de x. Y en tercera instancia, si tenemos la función secante de x, entonces su derivada va a ser secante de x por tangente de x. Entonces allí tenemos las tres reglas de derivación para las funciones trigonométricas recíprocas. Ahora vamos a ver la regla de derivación para funciones trigonométricas inversas. También tenemos tres, que vendría a ser el arco tangente, el arco seno de x y el arco coseno de x. Entonces, cuando derivamos la función arco tangente de x, su derivada va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. Cuando derivamos la función arco seno de x, su derivada va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y cuando derivamos arco coseno, va a ser entonces su derivada menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Allí tenemos las tres reglas de derivación para las funciones trigonométricas inversas. Bien. Vamos a ver ahora la regla de derivación para funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a comenzar primero con la función logarítmica. Supongamos que tenemos la función logaritmo decimal de x. ¿Sí? Hablamos de logaritmo decimal porque en realidad está generalizado para cualquier base. Entonces, la derivada de la función logaritmo
la derivada de la función logaritmo va a estar dado entonces por 1 sobre x, es decir, 1 sobre lo que está afectado el logaritmo, por el logaritmo, y esta parte es constante, el logaritmo de la base, en este caso sería 10, porque la base de este logaritmo sería 10, por el logaritmo de la base del número e. Entonces, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por el logaritmo de la base del número e. Segundo, sea f de x igual al otro tipo de logaritmo neperiano de x. Recuerden que el logaritmo neperiano de x tiene como base el número e. Entonces, la derivada va a ser 1 sobre x. Esa es mucho más sencillo. La derivada del logaritmo neperiano de x es simplemente 1 sobre x. En cambio, la derivada del logaritmo en base 10 de x va a ser el logaritmo de la base, perdón, 1 sobre x por el logaritmo de la base y del número e. La tercera, sea a la x, ¿sí? Acá aparece solamente a, pero es a la x. Voy a aprovechar y lo voy a poner. Sea a la x, no es. Entonces, la derivada va a ser el mismo a la x por el logaritmo neperiano de x. Y entonces, la derivada de la función exponencial es a la x por el logaritmo neperiano de x. Ahora, si e a la x, perdón, este es el logaritmo de la base, no es de x, logaritmo neperiano de a. Entonces, la derivada de a a la x va a ser a la x por el logaritmo neperiano de a. Y la cuarta, si f de x es igual a e a la x, entonces la derivada va a ser simplemente e a la x. Esta es la más fácil de recordar de las derivadas de las funciones, porque la derivada de la función exponencial es la misma función. Entonces, la derivada de e a la x es simplemente e a la x.